dejará de serlo. Y además, porque Él es digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Así que, bienvenidos todos a través de esta vía de internet, por Facebook y por YouTube. Así que sean todos muy bienvenidos. Yo en particular estoy orando, y yo creo que varios estamos orando, por el hecho de que el semáforo ya en esta semana cambió un poquito, gracias a Dios, a la baja. Ya en general casi todo el país está en naranja y Chiapas volvió a semáforo verde, que es una bendición, que nuevamente empiecen algunos estados a estar en semáforo verde. Y Michoacán pues siguió en naranja, pero ya no en la alerta que había de los límites casi para pasar a rojo. Solamente creo que sigue en rojo Guanajuato y Guerrero. Pero pues yo creo que en general en todo el país va a empezar a bajar. Y bueno, estamos orando porque el próximo lunes, o sea mañana, termina las instrucciones que conjuntamente había dado gobierno del estado y ayuntamiento, en particular para la ciudad de Morelia. Y mañana pues supongo que tendrán nuevamente una reunión para evaluar, y estemos pendientes de qué deciden para no sé si ya nos vayan a dar oportunidad de reunirnos con las mismas medidas de sana distancia, todo lo que hemos hecho, y en un grupo reducido por ahorita. Pero si es así, entre martes, si es posible, o miércoles en la mañana, estaremos avisando tanto por medio de Facebook o vía WhatsApp en los grupos que tenemos en la iglesia. Así que pues estemos orando y estemos pendientes y sigamos cuidándonos, como decía Marco. Bien, vamos a la palabra de Dios. Les voy a pedir que abran su Biblia nuevamente en Mateo capítulo 5. Y es importante adentrarnos y profundizar un poquito en este llamado Sermón del Monte, que es uno de los principales y más amplios que nuestro Señor Jesucristo expuso a una multitud, a sus discípulos, pero a una multitud, cuando Él estaba en la tierra iniciando prácticamente su ministerio. Y es importante entender que en muchos otros libros en el Antiguo Testamento podemos encontrar que Dios habló a través de los profetas, a través de los siervos que usó para llevar su palabra y ponerla por escrito. Y encontramos que toda la Escritura es inspirada por Dios, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero en este caso en particular y en los 3 años y fracción aproximadamente que el Señor Jesús estuvo en su ministerio, de su misma boca salieron estas instrucciones. Y eso no demerita toda la Escritura, ni mucho menos, sino para mí es algo muy sobresaliente que Jesús mismo haya hablado esto. Ahora, ¿por qué? Porque Jesús es Dios. El Verbo encarnado, Dios, estaba en la tierra hablando directamente con el hombre, y sigue hablando directamente contigo y conmigo.
como te decía, habló a sus discípulos, pero habló también a la multitud que todavía no eran creyentes. Lo seguían, recibían bendiciones de él, milagros, comida, etcétera. Escuchaban su sabiduría, pero el mensaje fue para todos. Pero hoy en día sigue siendo para todos nosotros, pero también para llevarlo a los que aún no tienen el reino de Dios, como dice la primer bienaventuranza: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si tú ya te has convertido al haber tenido esa actitud, como lo vimos hace 8 días, de depender totalmente de Dios y de la obra de nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación y no en nuestros méritos, el reino de Dios nos pertenece. Y si hemos tenido la actitud de la segunda bienaventuranza, de llorar por nuestros pecados, de no ser duros, bueno, ya recibimos la consolación y seguiremos recibiendo la consolación de Dios. Y entonces lo importante y sobresaliente es quién habló estas palabras así personalmente y directamente. Jesús, el Dios verdadero, el Dios todopoderoso. Él es Dios. Juan 1 dice que en el principio era el verbo era con Dios, o sea, está hablando de Jesús, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y si sigues leyendo el Evangelio de Juan, encontramos que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta del redil, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la muerte. Y a veces nos enfocamos en lo que Él es, pero la expresión en sí desde yo soy es la expresión de yo soy Dios y yo soy el que doy vida eterna. Así que es sumamente importante entender esto. Dios mismo lo estuvo hablando y lo sigue hablando ya nosotros. Y nosotros debemos seguir teniendo estas características para vivir felices en este mundo tan complicado que a veces nos presenta cosas inesperadas, pero que en Él podemos estar seguros y tranquilos. El versículo 5 habla de la tercera bienaventuranza, y la Escritura, parafraseando, dice: son muy felices, por lo que representa la palabra bienaventurado, son muy felices, son dichosos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quiénes son muy felices? Los mansos, los que tienen una actitud especial que Dios busca en nosotros y que Dios espera que tú y yo manifestemos delante de Él, pero también para con las demás personas. Y la promesa es mayúscula también. La primera promesa es recibir el reino de Dios en nuestras vidas. Pero esta promesa es que recibiremos la tierra por heredad. ¿Cuántos dicen yo voy a ser heredero de la tierra? Yo sí, porque yo soy hijo de Dios, yo estoy en el reino de Dios y recibiré la tierra también por heredad. Así que los mansos, que también significa
humildes, son los que tendrán esta gran bendición. Y nuevamente encontramos que las palabras de Jesús resultan como contradictorias a la manera de pensar del mundo. Mansos y humildes, porque muchas veces ponemos la vista, la mirada en grandes personajes de la historia y de la actualidad. Si pensamos en conquistadores como Alejandro Magno o como el rey Nabucodonosor o como los faraones en Egipto o Julio César o Cortés, que vino a América a conquistar la tierra que encontró Cristóbal Colón, o Napoleón, etcétera. Hay muchos conquistadores que lograron grandes proezas, y muchos pueden resaltar las virtudes que ellos tenían, grandes guerreros, estrategas, etcétera. Pero si tú buscas, creo que es difícil encontrar en ellos la mansedumbre. Porque el mundo opina que la tierra es de los fuertes, los osados, los poderosos, aún de los prepotentes o de los ricos. Pero no dice de los mansos. El mundo en general no habla de que los mansos poseen esa cualidad que les dará la tierra. Pero Jesús, quien es Dios, dice que los mansos recibiremos la tierra por heredad. El mundo dice, pues los humildes no van a pasar de ahí. Un humilde es abusado muchas veces, sufre injusticias, pero Jesús dice, felices, bienaventurados los humildes. Y el problema es que la palabra mansedumbre se ha interpretado mal en el mundo. O al no estudiar un poquito y profundizar en el significado etimológico de la palabra, o en el significado, en el contexto de la palabra, se ha prestado a entender mal el mensaje o esta cualidad o característica que el Señor está queriendo ver constantemente en nosotros. A veces podemos manifestar mansedumbre, pero de repente con algo brincamos, algo que nos incomoda, y manifestamos enojo o una reacción violenta o hablamos de una manera diferente. ¿Por qué? Porque la carne nos lleva a tener esa actitud. Para Dios, el humilde no es alguien de un carácter ahí tambaleante o miedoso, pudiéramos llamarle. No es un cero a la izquierda, el manso, el humilde. No es una persona débil o pasiva que no hace nada, tímido o que tiene cobardía, no. Una persona mansa no es de ninguna manera un cobarde, ni un tímido, ni alguien débil, ni pasivo. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ver unos personajes emblemáticos
que manifestaron esta característica en su carácter, y de ninguna manera podríamos llamarles cobardes o tímidos o pasivos o lo que tú quieras. Alguien manso tampoco es una persona servil o como decimos en el lenguaje común, barbero, que anda ahí queriendo quedar bien con las personas y por eso manifiesta una supuesta mansedumbre, pero por dentro es otra cosa. Así que el concepto de humildad debe ser entendido correctamente. En el contexto inmediato del pasaje que estamos leyendo del Sermón del Monte, dicho por nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios, vemos que es una de las principales características de todo cristiano. Ahora, el que es pobre en espíritu no le cuesta trabajo tener mansedumbre, porque seguimos dependiendo de Dios. Así que el pobre de espíritu y el humilde va de la mano las características. La humildad o la mansedumbre describe al hombre primero en su relación con Dios. Delante de Él somos mansos y humildes. No hay otra manera de comportarnos delante de Dios, aunque hay muchas personas que no tienen esta actitud delante de Dios. No son humildes, no son mansos delante de Dios. Hay gente que le habla irreverentemente a Dios, que pleitea con Dios, que habla mal de Dios. Es algo muy grave. Pero nosotros como hijos de Dios, como cristianos, nuestra relación con Dios debe ser correcta, con una actitud correcta. No seamos arrogantes, ni soberbios, ni autosuficientes, que es lo contrario a la humildad. De hecho, la Escritura nos da pautas de cómo debemos manifestar esta humildad. Romanos capítulo 12, versículo 3, dice que el cristiano no debe tener un más alto concepto de sí que el que debe de tener. O sea, que debemos de pensar de nosotros mismos con cordura. Porque hoy en día encontramos a muchos cristianos o líderes espirituales que dicen: yo soy el enviado de Dios, el profeta de Dios, el apóstol de Dios, etcétera, pero de una manera prepotente y orgullosa. No, el cristiano, dice la Escritura, no debe pensar de él como si fuera un ser indispensable o alguien a quien deben rendirle honores o pleitesía. Hay muchos que les gusta que los traten como a reyes, como a gente sumamente importante. Y obviamente somos siervos del Señor, pero nada más veamos cómo se comportaba nuestro Señor Jesucristo. Así que principalmente la mansedumbre
como te decía, tiene que ver con nuestra actitud hacia Dios, lo cual se va a manifestar en nuestra actitud hacia las autoridades que Dios ha puesto. Se va a mostrar esa mansedumbre en la obediencia a su palabra, a la palabra de Dios, y a buscar hacer su voluntad. ¿Cuántos saben que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Aunque a nosotros a veces no nos gusta cómo se están desarrollando los acontecimientos, pero siempre, invariablemente, la voluntad de Dios será buena, agradable y perfecta. Así que el que tiene esta actitud de humildad obedece y está de acuerdo con la voluntad de Dios. Como veíamos hace unos días, cuando oramos a nuestro Señor, a nuestro Padre, le decimos: hágase tu voluntad. Pero muchas veces lo repetimos ya nada más como una vana repetición. Cuando nosotros estamos diciendo: hágase tu voluntad, es lo que tú digas, Señor, no lo que yo quiero, lo que tú digas. Y entonces nosotros, al tener esa actitud correcta delante de Dios, tendremos una muy buena actitud para con los demás. Pregúntale, si estás casado, a tu esposa: ¿cómo me estoy comportando? ¿Con humildad o con arrogancia? O a veces podemos pensar que estamos bien y no estamos tan bien. Preguntémosle al Señor muchas veces. Analicemos cómo hablamos, cómo pensamos, cómo hacemos nuestras cosas cotidianas, con autosuficiencia o con humildad o con orgullo o con prepotencia, porque tengo algo de dinero o porque no tengo, pero yo las puedo. Yo me he dado cuenta que no puedo nada si no es con la ayuda del Señor. O que puedo hacer cosas, pero que voy a hacer mal porque las hago en mis propias fuerzas, en mi propia sabiduría. Pablo le dijo a los creyentes de Creta, y en Tito capítulo 3, versículo 2, que fueran amables, mostrando mansedumbre para con todos los hombres. ¿Para quién? Para con todos los hombres. Oye, aún para los injustos, para los arrogantes, para con los prepotentes, dice la Escritura: para con todos los hombres. De hecho, tenemos que reconocer que en muchas ocasiones nos cuesta trabajo mostrar la humildad o la mansedumbre hacia ciertas personas. Y podemos en general ser mansos y humildes, pero con ciertas personas como que hay algo que sucede y de repente reaccionamos de una manera diferente. Pero la Escritura dice que ¿para con quién? Para con todos. Diga: para con todos. Aún para los difíciles. De hecho, con los difíciles va a ser mucho más efectivo, porque dice la Escritura que la blanda respuesta aplaca la ira o detiene el pleito, detiene el conflicto. Alguien que tiene la actitud de mansedumbre y humildad dará una blanda respuesta, no la respuesta áspera. Porque la respuesta áspera hace subir el furor, dice la Escritura. Entonces, para con todos los hombres, todos, aplica para todos.
Entonces, la mansedumbre es lo opuesto al orgullo, a la autosuficiencia, a la agresión. De hecho, el que muestra una actitud de humildad está demostrando su confianza total en Dios. Hay una renuncia a nuestros derechos personales que tanto defendemos muchas veces. Hay una renuncia en nosotros a la agresión y a la violencia. Hay una renuncia en nosotros a tener intereses egoístas, sino que por el contrario buscamos el bien de los demás. El que es humilde y manso de corazón no busca la venganza, no se venga aún habiendo sido dañado, sino que acepta la injuria muchas veces y aún muchas veces consciente o se queda tranquilo al ser defraudado, al ser ofendido. De hecho, la mansedumbre es una de las partes del fruto del Espíritu Santo que encontramos ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. El fruto del Espíritu es mansedumbre también. Si tú y yo somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo y podemos manifestar el fruto del Espíritu y en esta parte que es la mansedumbre. Así que el contexto de la Biblia nos lleva a esta actitud. Pero fíjate, el significado etimológico de la palabra manso, tiene que ver con la doma de los animales salvajes. Yo no sé si tú, en lo particular, o tú que estás ahí, ¿alguna vez has visto cómo se doma, por ejemplo, un caballo? Es más común ver eso. Porque hay gente que doma leones, osos, elefantes, ballenas, delfines, animales salvajes. Pero, bueno, probablemente no todos tenemos la oportunidad de participar en cómo se doma ese tipo de animales. Pero un caballo probablemente sí. Y bueno, lleva un proceso domar a un caballo. Cuesta trabajo enseñarle cómo debe conducirse ese animal que después va a ser muy útil para aquel que lo domó. Bueno, la persona mansa y humilde de corazón es como una persona domada. Yo no sé si tú has visto o has escuchado esta expresión a veces que vemos niños que decimos, son unos salvajes estos niños. O personas también jóvenes o personas mayores que nos comportamos muchas veces como salvajes, porque no hemos sido domados, porque nuestro carácter puede explotar en el momento que nosotros queramos, no sabemos contenerlo. Ahora, en el mundo caído sin Dios, Dios ha puesto diferentes autoridades humanas con la finalidad de frenar el mal
y el desorden. Ha puesto autoridades civiles para el ámbito social, a los padres en el ámbito familiar y a los pastores y líderes en la iglesia para poner orden. Y que si hay alguien ahí salvaje, podamos ayudarle a encauzarse por el camino correcto. Así que nadie podemos decir yo soy autónomo, yo no dependo de nadie. No, todos tenemos una autoridad sobre nosotros, todos absolutamente. Obviamente Dios es nuestra máxima autoridad en todo para nosotros, aunque para muchos no lo es. Así que para nosotros como cristianos, nuestra verdadera posición es estar bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor? Jesús. Pero sin embargo vemos que el hombre está dispuesto, y esto es algo impresionante, a admitir o recibir casi cualquier tipo de aún esclavitud o sometimiento, opresión, con tal de no someterse al único Señor que vale la pena someterse, que es Jesucristo. Prefieren someterse a un tirano que a Jesucristo. Prefieren someterse a los vicios, al pecado, que someterse a Jesucristo. Yo recuerdo pues muchas experiencias, pero una que se me viene ahorita a la mente de un muy buen y querido amigo mío, que le compartimos el evangelio y empezó a recibir, a escuchar, y alguien le dijo: sí, pero no vayas a empezar con que ya no tomas, con que ya no haces esto, con que ya no haces aquello. Bueno, el que se somete al señorío de Jesucristo cambia radicalmente su vida de los valores de este mundo, o lo que te hace sentir sobresaliente en este mundo. El que más puede, el que más toma, el que más mujeres tiene, el que más dinero trae, ese es el importante. Pero ahora como cristianos entendemos que el Señor nos llama a ser mansos y humildes, y no importan muchas otras condiciones. ¿Cuántos hemos sido domados por Dios? Yo estoy bajo el señorío de Jesucristo. Su amor mostrado en la cruz del Calvario fue suficiente para domar mis malas actitudes, mis malas intenciones. Yo quiero no resistirme de ninguna manera a la voluntad de mi Señor. Y eso no quiere decir que sea una persona débil o sin principios firmes. Cuando alguien nos pide respuestas o nos presenta cosas que van en contra del evangelio y de la palabra de Dios, no somos débiles ni decimos: no, mejor no le digo nada para que no se ofenda. No, tenemos principios firmes. Mira, nada más vamos a pensar en una cosa. Un potro domado y un potro salvaje son igual de fuertes, ¿sí o no? O sea, un potro domado no pierde nada de su fuerza física, ni de su ímpetu, sino que ahora el potro domado está bajo el control de aquel que lo domó, y sus fuerzas, su ímpetu, su velocidad, su potencia están al servicio de aquel que lo domó. El potro salvaje no, él anda por allá, hace lo que quiere, donde quiere, como quiere,
como tú comprenderás y como yo, que así vivíamos, haciendo la voluntad de nuestra carne, de nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza, dice la Escritura, hijos de ira, lo mismo que los demás. Como potros salvajes vivíamos, pero ahora estamos bajo el control de nuestro Señor Jesucristo. La persona que está bajo el señorío de Jesús tiene iniciativa, creatividad, energía, fuerza de voluntad, y quizás mucho más ahora, porque tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros. El que no está bajo el señorío de Cristo vive sujeto a sus propios apetitos y pasiones carnales, vive dominado por el egocentrismo. Todo eso desapareció de nuestras vidas. El manso es dócil, diga dócil, es moldeable. ¿Moldeable a qué? De acuerdo a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. De hecho, la conversión significa volverse a Dios y dejarse guiar por Dios, gobernar por Dios. Eso es la conversión. Porque muchos piensan o dicen, yo ya me convertí, pero Él es el que gobierna su vida, no el Señor. Busca hacer su voluntad, no la voluntad de Dios. Si Jesús, estando en la tierra, le dijo al Padre, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Y nosotros por qué podríamos hacer lo contrario? Querer hacer nuestra voluntad independientemente de la voluntad de Dios. No hay nada que justifique eso. En el Antiguo Testamento encontramos el ejemplo máximo de mansedumbre en Moisés. Moisés, un hombre que conocemos la historia, fue de una manera milagrosa salvado de la orden del faraón de matar a todos los niños de su época, de su generación. Y Dios providencialmente, dentro de su plan eterno y de su soberanía, lo llevó al mismo palacio del faraón, aquel que pretendía que él muriera, que Moisés muriera. Y fue educado por 40 años ahí en palacio de faraón. Unos años estuvo con su mamá, con su familia, con su hermana Miriam y Aarón, mientras ella lo tuvo amamantándolo y criándolo en su niñez. Pero después estuvo en palacio y ahí fue enseñado en la cultura, las artes, idiomas, y era un hombre poderoso, preparado en la cultura egipcia y en la cultura sobresaliente de esa época. Pero después fue llevado por el Señor al desierto por 40 años. Y todo lo que podía haber en Moisés de orgullo, de autosuficiencia, fue siendo quitado de su vida, de su mente, de su corazón, y usado por Dios de una manera poderosa para sacar a su pueblo de la esclavitud en la que estaban allí en Egipto. Pero es sobresaliente encontrar en Números capítulo 12, versículo 3, esta expresión de Moisés, hablando de Moisés,
diciendo que Moisés era un hombre muy humilde, muy manso, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Habría que aprender mucho de la actitud de Moisés, ¿no creen? Su actitud delante de Dios, su actitud cuando tuvo el encuentro con el Señor. Y que el Señor le dijo: quita el calzado de tus pies, y cubrió su rostro y se postró delante de Dios y dijo: ¿quién eres, Señor? No pretendió conocer inmediatamente quién era, sino preguntó. Y cuando Dios le decía: ve y haz esto delante de Faraón, ve y haz aquello, y no te rindas, sigue adelante con lo que yo te estoy diciendo, humildemente, mansamente obedecía al Todopoderoso. Y el resultado es extraordinario. Cuando tenemos esta actitud que tenía Moisés, los resultados pueden ser extraordinarios en nuestra vida y en los que nos rodean. Una liberación poderosa del pueblo de Dios del yugo que tenía puesto sobre ellos el rey de Egipto. Así que Moisés fue agredido por su misma familia, por Aarón y María o Miriam. Fue agredido por su misma gente del pueblo. Y sin embargo, él siempre mostró una actitud de mansedumbre. Y iba y dependía totalmente de Dios. Un hombre manso, quiero repetirlo, una mujer mansa, un joven o señorita con ese corazón, con esa actitud de mansedumbre, depende totalmente de Dios. Y venían y agredían a Moisés y a Aarón, y él decía: ¿quiénes somos nosotros? No nos están ofendiendo a nosotros, no se están rebelando con nosotros, es contra Dios. Y dependía totalmente de Dios Moisés. Ni siquiera traía una espada, él traía la vara, que fue lo único que el Señor le dijo que llevara a Egipto, y con la cual siguió guiando al pueblo de Dios. Con esa vara el Señor manifestó su poder, no porque la vara tuviera el poder, sino que Dios manifestaba su poder cuando Moisés extendía su vara. Y tú conoces toda la historia. Al final, cuando le dijo: extiende la vara, y el mar rojo se abrió. O cuando le dijo: toca con la vara esa roca, y salía agua de la roca. Siempre dependió de Dios. Y no había un hombre más manso sobre la tierra que Moisés. Pero encontramos en el Nuevo Testamento a alguien que sobrepasa a Moisés, porque Jesús es mayor que Moisés, es mayor que los profetas, es mayor que los ángeles. Jesús es Dios. Y Jesús, siendo Dios, dice Filipenses capítulo 2, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente. El humilde obedece, el manso obedece, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual nuestro Padre Celestial lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero veamos lo que nos dijo Jesús a ti y a mí. A ti
y a mí, a ti y a mí. Mateo capítulo 11, versículo 29, Jesús nos habló a nosotros también, obviamente a los que estaban en ese momento ahí, y les dijo: aprendan de mí. ¿De quién debemos aprender? De Jesús. Obviamente el apóstol Pablo se atrevió a decir: imítenme a mí porque yo imito a Jesucristo. Es válido. Pero Jesús nos sigue hablando a cada uno de nosotros hoy en día en su palabra y nos sigue diciendo: aprendan de mí. Ok, aprendan de Moisés también, aprendan de los hombres que mostraron su misión a mí. Pero aquí estoy yo para que aprendan de mí, nos sigue diciendo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Gloria a Dios, hermanos. Ese es nuestro Salvador. No es un hombre común y corriente, es el Verbo encarnado, es Dios mostrándose en un cuerpo de un hombre como tú y como yo. Aprendan de mí, dijo, que soy manso y humilde de corazón. Y no solo lo dijo, lo demostró. Cuando era agredido por los religiosos de su época, él solo les hablaba la palabra y les contestaba de una manera que los dejaba asombrados. Cuando entró ahí en Jerusalén, Mateo capítulo 21, cuando lo que llamamos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, él dijo: tu rey viene a ti humilde y montado en un asno. ¿Cómo entró Jesús a Jerusalén? En un caballo brioso, blanco o negro, como tú quieras, aunque suponemos que es blanco donde debió haber entrado, porque dice que él vendrá montado en un caballo blanco por segunda vez. Y era el cumplimiento de una profecía dada por Zacarías, en Zacarías capítulo 9, que hablaba de que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador de todo el universo, el que hace que todo siga funcionando hoy en día y por siempre, entraba humildemente, montado sobre un pollino, sobre un burrito que nadie más había montado. Pero también cuando él fue agredido ahí en el Monte de los Olivos, cuando fue aprendido de una manera violenta, sin él nunca ser violento ni prepotente, él no agredió a nadie. De hecho, Pedro, uno de sus más cercanos discípulos, sacó una espada y agredió a una de estas personas y le cortó la oreja. Y el Señor le dijo: no es así. Yo no vine a que tomáramos las armas y ser violentos. Y toma la oreja de este hombre y se la vuelve a pegar. Y le dijo a Pedro: el que a espada mata, así va a morir. Así que guarda tu espada. Y cuando fue llevado ante el sumo sacerdote y ante el concilio ahí de los principales religiosos de Jerusalén, y era golpeado y abofeteado, pateado, escupido, maltratado, mostraba una actitud de mansedumbre y de humildad.
y no contestaba. Cuando le maldecían, dice la Escritura, no contestaba con maldición. Cuando le agredían, él no agredía. Hermano, hermana, a mí me ha impactado tremendamente entender la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Y lo leemos y lo conocemos y lo sabemos y decimos, qué padre, pero no nos ha impactado al grado de manifestar esa actitud que hubo en Cristo Jesús, de mansedumbre, de humildad ante la peor humillación, de ser desnudado y exhibido públicamente ahí en un cruce de caminos junto a dos delincuentes consumados, y aún así decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, el llamado que tenemos como cristianos es de alto nivel. Demostrar esta mansedumbre, esta humildad de corazón que mostró nuestro Señor Jesucristo. Por eso repetimos nuevamente, aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Pero quiero resaltar que ni Moisés, mucho menos Jesús, eran personas de carácter débil o fluctuante, sino personas con una voluntad muy firme, con un propósito firme, ejemplares en su sumisión a la voluntad de Dios. Tanto Moisés es ejemplar, pero nuestro Señor Jesucristo nos muestra verdaderamente lo que es ser manso y humilde de corazón. Así que ellos estaban libres totalmente de arrogancia, de prepotencia en su relación con los demás. ¿Cuántos dicen yo quiero parecerme a Jesús? Quiero que su Espíritu Santo trate conmigo de tal manera que la arrogancia, la prepotencia, el deseo de desquite, de venganza desaparezcan de mi vida para con los demás. Escúchame bien, hermano, estamos hablando del estilo de vida del cristiano, porque el cristiano pretende parecerse a su Señor, que es Jesucristo, y siempre será nuestra meta. Por eso el llamado a poner los ojos en Jesús siempre, no en lo que hacen los demás, incluso no en lo que hacen otros que se dicen cristianos. Encontramos en el Antiguo Testamento un texto que nos habla ampliamente de esto. El Salmo capítulo 37, Salmo número 37, dice que los mansos, los humildes, heredarán la tierra. O sea, no era un asunto nuevo, no era algo nuevo lo que Jesús estaba diciendo en ese sermón ahí en el monte, o llamado el Sermón del Monte.
Era algo que ya encontramos en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Por eso el salmista dice: no te impacientes a causa de los malignos, de la gente mala, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, de los que se la viven cometiendo pecados. No te impacientes por verlos, ni mucho menos tengas envidia de lo que ellos tienen, porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Hermano, hermana, hoy que estamos viviendo tiempos especiales, escucha lo que dice el Señor: confía en Dios y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará lo necesario para ti, para mí. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Espera en Él, escúchame, espera en Él. No te impacientes, no te alteres con motivo de los que prosperan en su camino. No te alteres por el hombre que hace maldades y prospera. Versículo 8 dice: deja la ira y desecha el enojo. Alguien que es manso y humilde hace caso a esto. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites o no te alegres en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos, los que hacen maldad, serán destruidos. Pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pues de aquí a poco, y cada vez es más poco, no existirá el malvado, el malo. Observará su lugar y no estará ahí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Así que este salmo nos advierte con tener una mala actitud, o del peligro de dejarnos llevar o engañar por la aparente prosperidad de los malos. Si nos dejamos engañar, nos podemos inclinar a querer imitarlos a ellos y practicar la ira y el enojo, la manipulación como hacen los malos, la violencia y la injusticia, el robo y el engaño. La verdadera prosperidad para el creyente es confiar en Dios y deja en sus manos su causa. Por eso dice: encomienda al Señor tu camino y confía en Él. El Señor te conoce y sabe tus necesidades. Aunque podamos caer, no quedaremos derribados, porque el Señor sostiene nuestra mano. El Salmo 37 es muy largo, por eso ya no lo pude seguir leyendo. Pero después analízalo todo. Dice que Él no nos dejará caídos, Él sostiene nuestra mano. Él no abandona a su pueblo, a sus hijos. Somos preservados por Él, protegidos por Él. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia.
El que es manso y humilde confía en las promesas de Dios. Deposita en Él tu confianza y serás heredero de la tierra. ¿Habrá una mejor herencia aquí en este mundo? Puede alguien heredarte muchas propiedades y mucho dinero, pero ser heredero de la tierra. Los justos poseerán la tierra. Así que los mansos, podemos resumirlos, son aquellos que confían en el Señor y hacen el bien. Los que esperan en Él y guardan su camino. Ahora, ¿de qué tierra está hablando? Termino con esto el Señor. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Probablemente los que lo escuchaban en ese momento, o muchos podrían pensar en la tierra prometida. Pero como ya vivían en la tierra prometida, pues es lógico pensar en una extensión mucho mayor a toda la tierra. Y al ver el mandamiento del Señor a sus discípulos, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, nos habla de una extensión a toda la tierra. Empiecen en Jerusalén, después vayan a todo Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que en el evangelio de Jesucristo todo cobra una dimensión muy diferente. Así que nosotros esperamos, los mansos esperamos, ver según su promesa, la promesa de nuestro Señor Jesucristo, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Segunda de Pedro 3:13, Apocalipsis capítulo 21 hablan de esto. Así que esta herencia no es para alguien que sea arrogante, prepotente, que quiera por la fuerza avasallar a los demás, ni para los que utilizan las armas del mundo para conseguir riquezas, estrategias humanas, tranzas, violencia, etcétera, para adquirir riqueza, poder y posición. La promesa es para aquellos que confiamos totalmente en Dios. Así que bienaventurados, felices los mansos, humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quién lo dijo? Dios mismo. Jesús hablando a estas personas y a nosotros, dijo: los que confían en mí, tienen esa actitud de mansedumbre hacia los demás, tendrán la tierra por su herencia. Así que, hermanos, debemos trabajar, pero también compartir con otras personas que son felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Son felices los que lloran por muchas circunstancias, porque ellos serán consolados. Pero son muy felices también los mansos y humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Las personas que manifiestan su pobreza espiritual y vienen al Señor,
reciben vida nueva, vida eterna y entran al reino de Dios. Seamos el tipo de personas, el tipo de siervos, el tipo de hijos que Dios espera de nosotros. Dios te bendiga y no seamos oidores olvidadizos solamente, sino hacedores de la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga, hermano y hermana. Analicemos nuestra vida, nuestro comportamiento, y si hay algo que corregir de acuerdo a lo que el Señor nos habló, hagámoslo. Aprendamos de Jesús, que era y es manso y humilde de corazón, y hallaremos descanso para nuestras almas. Viviremos muy diferente, viviremos felices aún en tiempos de dificultades, de inseguridad y de grandes problemas. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima reunión.